Voy a empezar compartiendo el material del día de hoy. Vamos a conversar un poco sobre la gestión de disciplina laboral, que aborda un tema bien importante que se da dentro del diplomado, que tiene que ver un poquito con contratos, un poco con el poder disciplinario del empleador, documentos internos que tiene que manejar una empresa. Me comentan, por favor, apenas puedan ver mi pantalla, ¿sí? O Enrique, tú me confirmas, please. ¿Me confirmas que se pueda ver? Sí, doctora, sí se puede ver. Listo. Entonces, para arrancar con el tema del día de hoy, un poquito con el contenido que vamos a abarcar, tenemos el marco teórico, donde vamos a ver las normas de derecho laboral que se utilizan para la gestión de la disciplina, las buenas prácticas en materia disciplinaria, vamos a ver algunos casos que se aplican dentro de cada una, por ejemplo, de las faltas laborales, recomendaciones específicas, he citado un caso específico de una empresa y cómo utiliza, por ejemplo, su reglamento interno de trabajo. He colocado una lista también de preguntas que suelen hacerme en temas de disciplina laboral. Y por último, a lo largo de toda la clase vamos a ver jurisprudencia relevante resuelta por la Corte Suprema en última instancia, ¿ok? Please, si tienen alguna pregunta, pueden irla escribiendo en el chat, que yo las voy a revisar previo al break que vamos a tener. Y también vamos a abrir por ahí los micrófonos, ¿sí? Igual, cualquiera de las dos formas, las respuestas van a ser resueltas. Para arrancar con el primer punto, que es el marco teórico, vamos a conversar sobre la potestad sancionadora del empleador dentro del ordenamiento legal. ¿Y qué es la potestad sancionadora del empleador, no? Primero tenemos que hablar de la facultad que tiene un empleador respecto de su trabajador, y esta facultad viene del elemento subordinación que tiene una relación laboral, ¿no? El trabajador está, digamos, a disposición del empleador dentro de la jornada de trabajo y por lo tanto habilita al empleador para sancionar a los trabajadores en caso de incumplimiento, ¿no? Cuando no se cumplan con las obligaciones impuestas o con las órdenes impartidas. Esta potestad sancionadora se encuentra descrita dentro de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que está aprobada por el Decreto Supremo 00397-TR en el artículo 9, que cito aquí, pero también está en el artículo 33, ¿no? ¿Y qué dice el artículo 9? Lo que dice es que el trabajador presta sus servicios bajo la dirección de su empleador, el cual tiene las facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las labores y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. Más adelante vamos a ver qué es la razonabilidad, pero para ponerles un ejemplo, hoy no se podría castigar a un trabajador, por ejemplo, con atarlo a un árbol o 20 latigazos, eso no se puede, ¿no? Razonablemente es imposible, ¿no? Entonces, hay límites para poder sancionar a los trabajadores. ¿Qué es lo que dice el artículo 33? Por otro lado, ¿qué pasa si varios trabajadores cometen una misma falta? ¿Se les va a sancionar por igual? No. El empleador va a poder imponer diferentes sanciones a los trabajadores y para ello va a tomar en cuenta los antecedentes de estos trabajadores y otras circunstancias. Entonces va a aplicar diferentes sanciones o incluso no va a aplicar alguna sanción a algún trabajador. Para ello es importante, y aquí para la gente que está en recursos humanos, asistente social, contabilidad, tener un file personal por cada trabajador para ver la historia de cada trabajador, muy importante para la sanción de cada uno de ellos, ¿no? Yéndonos un poquito a lo que dice la norma, ¿cuáles son los tipos de sanciones disciplinarias? Son 4. La primera es la amonestación verbal, que es la que conocemos como la llamada de atención. Cuando advertimos alguna infracción por parte de nuestro trabajador, en ese momento hacemos un llamado de atención. La recomendación en este punto es dejarlo por escrito. ¿Y por qué? Porque así podemos ir armando el file personal del trabajador. ¿Y cómo lo hacemos? Puede ser a través de cualquier documento. Yo tengo el ejemplo de una declaración jurada. Por ejemplo, yo, Carla Romero,
llame la atención a Pepito Pérez porque el día tal, con fecha tal, a la hora tal, encontré el siguiente incumplimiento y llame la atención. Se lo notifico para que firme el cargo de entrega y guardo el file, ¿sí? O guardo el documento. Pueden hacer un documento distinto, no tiene que ser como el que yo explico, pero digamos que hay que dejarlo documentado, ¿sí? Por otro lado, tenemos la amonestación escrita o el memo, el famoso memo, en el que se deja constancia el incumplimiento de la obligación laboral de un trabajador por la comisión de una falta, ¿no? Hay que evaluar la gravedad, de repente es tan grave que yo no le voy a llamar la atención en ese momento, sino estudio el caso, advierto todo y envío un memorándum, ¿no? Si de repente la acción de este trabajador es mucho más grave, puedo optar por una suspensión y ya no por un memo. ¿Y qué es la suspensión? Es aquella medida en la que yo interrumpo la relación laboral y le indico al trabajador que va a dejar de laborar por algunos días. No, finalmente también puede ser que la acción que yo estoy evaluando calce dentro de las faltas graves estipuladas por la norma que tienen que ver con la conducta del trabajador, ¿no? Entonces, si es así, puedo iniciar también un procedimiento de despido. No es obligatorio porque seguramente pueden estarse preguntando si primero tengo que llamar la atención verbal, luego escrito, luego suspensión, luego despido. No, no es obligatorio, solamente para el caso de tardanzas que lo vamos a ver. No es obligatorio seguir esta secuencia, pero vamos a evaluar las acciones de los trabajadores para ir aplicando cada una de ellas, ¿no? Entonces aquí también les traigo los ejemplos de algunos incumplimientos que digamos son más reiterados en una relación laboral. Tenemos la falta de diligencia en el desarrollo de las labores, que por ejemplo puede terminar en una amonestación escrita, en una suspensión, también puede ser despido. Equivocaciones reiteradas, lo mismo, amonestaciones verbales, una amonestación escrita, suspensión o despido, tardanzas reiteradas, que en muchos casos logra terminar en un despido, desobedecer a mi jefe o las órdenes relacionadas con mi trabajo. Puede ser amonestación escrita, suspensión, despido, amonestación verbal. Tenemos que evaluar caso por caso, dañar los bienes de la empresa, no seguir los protocolos de seguridad. No necesariamente un incumplimiento va a tener una sola consecuencia, sino que puede tener cualquiera de las consecuencias o las sanciones disciplinarias que estamos citando aquí. ¿Ok? Entonces, centrándonos en las faltas graves por conducta establecidas por la norma, como comenté hace un momentito, existe el despido por capacidad y por conducta. En este caso, solamente vamos a conversar sobre las faltas graves por conducta. Tenemos un abanico de faltas graves que permiten, luego de una evaluación a un empleador, poder despedir a un trabajador, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con el primer literal, que es el que mayormente se utiliza, que es el incumplimiento de las obligaciones de trabajo, que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. ¿Ya? ¿Y qué es el quebrantamiento de la buena fe? Es la imposibilidad de que el empleador tenga una confianza en el trabajador hacia el futuro. Se ha quebrantado absolutamente cualquier posibilidad de ver que ese trabajador crezca en la empresa. ¿Y por qué? Por las acciones que haya podido cometer. ¿Ok? Luego tenemos la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores. Si es reiterada, tiene que ser de 2 para arriba, ¿sí? De 2 para arriba. La paralización intempestiva de labores, cuando simplemente quiero dejar de trabajar y paralizo todo mi trabajo, no hago nada, me cruzo de brazos, paralización intempestiva. Inobservancia del reglamento interno de trabajo. Aquí me detengo porque la obligación de tener un reglamento interno de trabajos es para empresas que tienen más de 100 trabajadores. Sin embargo, si una empresa tiene menos, yo siempre voy a recomendar que tengan un reglamento interno de trabajo que permita ver o que permita reglamentar las relaciones laborales, pero sobre todo establezca cuáles son los derechos, obligaciones y prohibiciones de los trabajadores. Eso nos va a ayudar, digamos, a que en casos de incumplimientos podamos invocar lo que indica el reglamento interno de trabajo. Y lo mismo con el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, que antes lo llamaban reglamento de seguridad e higiene industrial.
Estas son para que, eso es obligatorio para aquellas empresas que tienen más de 20 trabajadores, sin embargo, para aquellas más pequeñas, igual recomiendo tenerlas si es que existe la posibilidad de implementarlo, ¿no? Porque los reglamentos tienen capítulos bien particulares establecidos por la norma de manera obligatoria que van a permitir el desarrollo de los derechos, las obligaciones y las prohibiciones de los trabajadores, ¿sí? Este A es el que mayormente se invoca para el caso de una desvinculación por falta, ¿ok? Luego tenemos el literal B, el que señala lo siguiente, ¿no? La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen o de la calidad de producción, verificada fehacientemente, fehacientemente. A mí a veces me llaman y me dicen, mi trabajador trabaja menos que los demás, despídelo por el literal B, disminución deliberada reiterada. Yo, como abogada, ¿cómo verifico fehacientemente que es deliberada, reiterada o que el volumen de la producción o de la calidad es diferente? No puedo, porque no tengo ese expertise. Entonces, hay que contratar un perito que conozca del tema, ¿sí? No, el abogado muchas veces no va a poder hacer esta primera parte. Y dice la norma, o con el concurso de los servicios del Ministerio de Trabajo. Si no puedes contratar un perito, invitas al Ministerio de la empresa para poder hacer esta verificación fehaciente. Y este a su vez llamará a otros sectores para ver cómo lo puede manejar. Esta causal de disminución deliberada y reiterada, en realidad, si es que hay un trabajador que está incumpliendo con sus labores y está haciendo otra cosa y no está trabajando como debe, puede entrar dentro del incumplimiento de las obligaciones de trabajo. Entonces, evaluemos qué causales digamos, nos encajan con las acciones de los trabajadores para poder ver cuál utilizamos, porque si no también aquí el problema es invitamos al Ministerio de Trabajo a nuestra empresa o invertimos en un perito, ¿no? Porque acá la palabra principal es verificada fehacientemente, no es que solamente el empleador lo diga, ¿no? Sino que hay una verificación real, ¿no? De la situación. Luego tenemos como siguiente falta grave la apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se encuentren bajo su custodia, así como la retención o utilización indebida de los mismos, en beneficio propio o de terceros. Y la parte más importante de este literal es la prescindencia del valor. No va a importar si es un lapicero, una mota, un aparato en desuso, un aparato malogrado, un carro. ¿Ok? Acá no importa el valor, importa la apropiación consumada o frustrada. Consumada, logré llevármelo. Frustrada, me agarraron en la puerta el de seguridad. ¿Ok? Pero no sirve, no importa, te llevaste algo que no era tuyo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver justamente un casito sobre esto más adelante. Luego también tenemos el uso o entrega a terceros de información reservada del empleador. Yo me detengo aquí porque en muchos contratos de trabajo no se suelen colocar qué es información confidencial, ¿no? Para a qué posiciones debo colocar esta cláusula, ¿no? Yo recomiendo que revisemos los contratos y veamos quiénes manejan información reservada del empleador y si es que no existiera claridad, empezar a aclarar a los trabajadores mediante convenios qué es y sobre todo cuáles son sus obligaciones respecto de la información reservada, ¿no? Para que en caso de fuga de información podamos acreditar este punto, ¿sí? Luego también tenemos dentro de este mismo literal la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa. Luego también tenemos la información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja. Y la competencia desleal. Justamente vamos a ver casos sobre estos, pero me voy a detener en la información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio, porque justo tuve un caso, una persona que estaba registrando su asistencia con huellita a las 7 de la mañana, se acercaba al centro de trabajo, ponía la huella, se iba a su casa y su hora de entrar era a las 8,
pero llegaba a 8:20, pero como ya había registrado su asistencia a las 7, pues trabajaba normal, ¿no? Nadie se daba cuenta y se iba en la hora en la que tenía que irse, ¿no? Entonces, una vez que hubo un cliente que no se atendió a las 8 de la mañana porque esta persona llegó 8:30, y es ahí donde se dan cuenta que se encontraba marcando la hora de inicio a las 7 durante 5 meses, ¿no? Y en realidad no había hora efectiva de trabajo, ¿no? Entonces, eso también es considerado entregar información falsa al empleador, porque pongo mi dedito y dentro del sistema de la empresa, digamos, se nota como que yo entro a las 7, pero en verdad no. En verdad llegaba, de acuerdo a las cámaras, 8:20, 8:30, 8:40, 9 de la mañana, ¿no? Entonces, eso también, ¿sí? Ahí por ahí, ojito con ese tema, ¿ya? Luego también tenemos como falta grave que puede motivar un despido la concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes. La palabra reiterada, que por lo menos haya ocurrido 2 veces, salvo que, dice la norma, ¿no? Y aunque no sea reiterada, cuando por la naturaleza de la función o del trabajo revista excepcional gravedad. Vamos a ver algunos casos que ese estado de embriaguez, si es que se maneja el mínimo que te establece la norma penal en el caso de estar manejando, por ejemplo, ¿no? Lo que dice la norma es que si el trabajador se negara a someterse a la prueba, se va a considerar como reconocimiento de su estado de embriaguez. Y esto va a constar en el atestado policial, ¿no? Entonces, vamos a ver 2 casos y justo uno que salió hace 2 días, que lo vamos a explicar ahora en un momentito. Luego tenemos como también falta grave por conducta los actos de violencia, grave indisciplina, injuria, faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio no solo del empleador o sus representantes, sino también del personal jerárquico, de otros trabajadores, sea que se cometan dentro o fuera del centro de trabajo. Y cuando los hechos se deriven de la relación laboral, ¿no? Y también me detengo acá porque recordemos que esta norma se aprobó en el año 97. Hoy en día se usan un montón las redes sociales. Y hubo un caso de unos representantes del sindicato que utilizaron un grupo de Facebook para insultar a los representantes de una empresa retail bien conocida, y justo tenían el estado del mundito open, así que todo el mundo lo podía ver y todo el mundo le podía tomar screenshots. Así que esto llevó obviamente a los representantes de la empresa y hubo una causal, digamos, bien justificada para despedir a los representantes del sindicato por todo lo que decían a través de Facebook, de los representantes de la empresa para, digamos, para tener un caso y poder despedirlo, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta también cómo nos estamos comunicando, los estados que desaparecen, la fotito que desaparece en un momentito, por ahí alguien le puede tomar screenshot, etcétera. Si bien la norma es del año 97, acá dice bien claro, ¿no? Que se cometan dentro o fuera de él. Hay que interpretar la norma de la mejor forma, y si estoy cometiendo pues actos de violencia o que tienen que ver con un faltamiento de palabra verbal o escrita, va a encajar aquí. Luego también tenemos como causal de despido el daño intencional a los edificios, las instalaciones, las obras, las maquinarias, los instrumentos, documentación, materias primas y demás bienes de propiedad de la empresa o que están en posesión de esta. Equipos de protección personal, lo que me puedan dar absolutamente para poder trabajar. Cualquier herramienta de trabajo y que yo lo daño de forma intencional va a caer en este supuesto de falta grave, ¿ok? Luego tenemos uno de los más comentados o seguramente donde surgen mayores preguntas, que es el abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos, o sea, 4, las ausencias injustificadas por más de 5 días no consecutivas, o sea, 6 días en un periodo de 30 días, o más de 15 días en un periodo de 180 días, o sea, 16 días, ¿ok? Acá no importa
si han sido sancionadas disciplinariamente o no en cada caso. Si se cumple, vamos a poder despedir. ¿Ok? Esto no pasa para el caso de las tardanzas reiteradas. También vamos a ver un caso de estos. Para las tardanzas reiteradas y poder despedir a alguien por tardanzas reiteradas, la norma te establece que tienen que haber sido sancionadas previamente por amonestaciones escritas primero, famosos memos o suspensión. ¿Ok? Entonces ahí bastante cuidado con cómo estamos armando nuestros files personales, tanto por inasistencias y por tardanzas. Y lo otro también, que es bien importante, si yo no tengo un reglamento interno de trabajo y no planeo para nada implementarlo, también lo cual es válido si es que no cumplo con el número de trabajadores, establezcamos por lo menos un procedimiento de cómo las personas tienen que justificar sus inasistencias para que podamos invocar esta causal. Y si es que no llegaran a los mínimos de días, por lo menos poder invocar el hecho de que están incumpliendo con justificar sus faltas. Y eso va a hacer que de repente no estemos aquí en el literal H, pero sí en el A, el incumplimiento de las obligaciones. O el incumplimiento del reglamento interno de trabajo, ¿sí? No, para nada, yo no falto y nunca justifico. Falto una vez, 2 veces al mes, nunca justifico. ¿Ok? Nunca justifico y justamente para no llegar al límite, luego por ahí me detengo y luego vuelvo a seguir faltando y nunca justifico. Entonces, ¿cómo me despiden? Si hay un protocolo de que yo tengo que justificar y tengo tantos días incumplo, pueden invocar ese protocolo, ¿sí? Luego también tenemos, y por último punto, el hostigamiento sexual cometido por los representantes del empleador o quienes ejerzan la autoridad sobre los trabajadores, también los cometidos por otro trabajador contra cualquier persona de la estructura jerárquica, ¿no? De una empresa. Para esto no es que yo me entero hoy de un caso de hostigamiento sexual, carta de preaviso de despido y lo despido, no. Recordemos que todas aquellas empresas que tienen más de 20 trabajadores tienen la obligación de contar con un comité de prevención de hostigamiento sexual que se va a encargar de hacer toda la investigación en temas de hostigamiento sexual. Entonces, luego de esta investigación, el equipo de recursos humanos, o quien haga sus veces, va a emitir finalmente una sanción. Y es ahí donde si es que por ejemplo, se decidiera por el despido, es que recién se va a cursar la carta de preaviso y vamos a terminar en un despido, ¿sí? Pero si no hay esta investigación detrás, se puede caer todo el caso si invocamos este literal, ¿ok? Bastante importante que sepan ese punto, ¿sí? Entonces vamos a pasar a algunos casos que tenemos sobre las faltas graves que acabamos de colocar para que ustedes puedan tener un mejor entendimiento. Tenemos esta casación sobre el caso de un analista de la SUNAT, era un analista de la Oficina de Soporte Administrativo, a quienes se le impuso 3 faltas para poder despedirlo. La primera, el uso indebido de sus claves. Había prestado su cuenta de acceso personal como trabajador a otro trabajador para que éste pudiera acceder a información tributaria. Primera falta. La segunda fue que favoreció a proveedores que él conocía. Favoreció a un proveedor que era su amigo y a un pariente, otorgando la conformidad de los bienes y servicios a través de documentos, ¿ok? Luego, suministró información falsa al empleador, porque cuando hubo un control y le preguntaron, él dijo que no conocía a las personas sobre las cuales había aprobado ningún procedimiento, ¿ok? ¿Qué es lo que dijo el trabajador? El trabajador solicitó su reposición y alegando que es un despido fraudulento. ¿Qué es un despido fraudulento? Es básicamente cuando el empleador alucina todo lo que o se inventa todo el caso, ¿ya? Se inventa los hechos, se inventa las pruebas, no existió. Eso es un despido fraudulento, ¿no? Y argumentó que los hechos eran falsos e inexistentes. ¿Qué es lo que dijo el juez de primera instancia con su demanda? La declaró infundada y dijo que estaban debidamente acreditadas sus faltas y que este trabajador conocía de sus deberes por su antigüedad y por lo que decían los reglamentos internos. Sin embargo, la sentencia de segunda instancia decide declarar fundada en parte su demanda. ¿Y qué es lo que dice la sala?
determinó que si bien el despido no era fraudulento, o sea que, digamos, había habido un despido medio que bien hecho, dijo que era bastante excesivo haber despedido a este trabajador por estas faltas, que había sido desproporcional y que por lo tanto debían reponerlo. Eso fue lo que dijo la sala. SUNAT presentó un recurso de casación y la Corte Suprema dijo que no e indicó lo siguiente, ¿no? Primero dijo que un despido fraudulento es justamente aquel en el que los hechos son notoriamente inexistentes, falsos, imaginarios, ¿no? Que SUNAT tendría que haber fabricado pruebas, y que en este caso se demostró que los hechos sí habían ocurrido. Hasta ahí, un punto. Luego dijo sobre las faltas graves, que esta persona había cometido 2 faltas graves: el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo que supuso el quebrantamiento de la buena fe laboral y la entrega de información falsa para obtener ventaja propia, ¿no? Y que por lo tanto no había habido desproporcionalidad, sino que encajaban dentro de estos literales, ¿no? Sostuvo que al acreditarse las conductas, estas 3 conductas que acabo de decir, y considerando que la antigüedad de este trabajador, quien conocía todos los protocolos, las prohibiciones, etcétera, el despido para nada era considerado excesivo, sino que proporcional a la gravedad del asunto, ¿no? Y sobre todo el quebrantamiento de la confianza, ¿no? Entonces aquí lo que tuvo en cuenta la Corte Suprema fueron las pruebas objetivas, los correos electrónicos, la propia carta de descargo del trabajador, donde reconoce que conoce a los proveedores, y está prohibido que alguien que da conformidad pues conozca a los proveedores, ¿no? O sea, lo sabemos por todos los casos de corrupción que hemos podido ver en televisión, ¿no? Y que por lo tanto no había un despido fraudulento, es decir, que la SUNAT no se imaginó absolutamente nada de lo que había dicho, pues, ¿no? Sino que todo era real, ¿no? Luego tenemos un caso sobre la apropiación de bienes de la empresa, de una empresa con independencia de su valor, ¿no? En este caso, un trabajador que se desempeñaba como un operador del equipo 1 fue despedido porque incurrió en una falta grave que consistió en el retiro de un filtro de aire usado de la empresa, ¿no? Y por lo tanto, para la empresa lo que pasó fue la apropiación consumada de un bien, ¿no? Esta persona obviamente solicitó su reposición por despido fraudulento. Nuevamente dijo, la empresa se inventó todo. ¿Qué es lo que dijo el juez de primera instancia? El juez de primera instancia declaró fundada la demanda por reposición y dijo que el filtro usado no tenía valor comercial y que el despido era una medida desproporcionada. Pero como les dije hace un momento, recordemos lo que dice el artículo, con prescindencia de su valor. El juez se olvidó lo que decía la norma, ¿no? Decía bien claro la norma, con prescindencia de su valor. Una apropiación consumada o frustrada de un bien con prescindencia de su valor. Entonces, no sé los argumentos del juez, por qué pensó que como era usado, no, o sea, no importa, te lo puedes llevar, ¿no? Entonces, obviamente hubo una apelación y la sala en segunda instancia confirma lo que dice la primera instancia, y la sala también dice, no tiene valor comercial, así que no hubo apropiación, ¿no? No hubo incumplimiento y por lo tanto repongan al trabajador. Entonces, un poquito ahí, ya la Corte Suprema, a través de la casación que presenta la demanda, la empresa dice lo siguiente, ¿no? Que la apropiación se configura por el solo hecho de apropiarme de un bien, ya sea consumado o frustrado, sin que sea relevante el valor económico del bien afectado. Se estableció que la conducta del trabajador en efecto rompe de manera irreversible la confianza depositada por el empleador. Y también lo que precisa la Suprema es que no hay una cuantía para la configuración de una falta, ¿no? A diferencia de lo que sí podría haber en el ámbito penal, por ejemplo, que ahí se toman otros montos. Aquí en laboral, nuevamente lo que dice la norma, con prescindencia de su valor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar en este punto? Primero, que no te puedes llevar nada que no sea tuyo, ¿no? Ningún trabajador se puede llevar absolutamente nada que no sea suyo, y que el valor patrimonial del objeto va a ser completamente secundario a nivel laboral.
Ya para una denuncia penal o una demanda civil es otra cosa. Pero a nivel laboral no va a importar el valor económico del bien para poder ejecutar un procedimiento de despido. ¿Ok? Luego también tenemos aquí un casito sobre un tema de estado de embriaguez. Bueno, en realidad dos, más el que les voy a comentar de forma verbal que salió hace 2 días. En este caso, un trabajador se desempeñaba como un operador de planta de paletizado en la empresa Minsur y por uno de los exámenes que se había tomado alcoholemia se detecta 0,46 gramos por litro de alcohol en la sangre. Entonces, la empresa lo despide por el quebrantamiento de las obligaciones de trabajo y por concurrir en estado de embriaguez, que no importaba que fuera reiterado, sino que por el hecho de que era un operador de planta, bastaba con una vez para despedirlo. El trabajador interpuso una demanda de reposición y nuevamente dijo que la empresa se inventó todo, despido fraudulento, o sea, dijo que la causa de despido era totalmente falsa, y alegó que no llegó a realizar ninguna labor y que la sanción era excesiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo? Porque esto llegó nuevamente hasta la Corte Suprema. Y lo que dijo la Corte Suprema fue lo siguiente, ¿no? Primero que la falta grave por embriaguez requiere reiterancia, pero que por la naturaleza de la función del trabajo o del trabajo de una persona, no es necesaria la reiterancia cuando hay una excepcional gravedad, ¿no? En este caso, al ser el demandante un operador de planta encargado de maniobrar paneles de control y equipos, su estado de embriaguez ponía en alto riesgo su integridad y la de terceros, ¿ok? Hubo resultados, obviamente, del examen de alcoholemia y el reconocimiento de los hechos del trabajador para generar convicción sobre la necesidad de despedir a ese trabajador, ¿no? Por estos motivos. Ahora, ustedes me dirán, pero a nivel de tránsito es 0,5 por gramos de alcohol de litro en la sangre. En efecto, pero eso es a nivel tránsito. Acá estamos a nivel laboral. Y por lo menos las casaciones de los últimos años se orientan a una tolerancia cero en temas de estados de embriaguez, ¿ok? Y ojo que para algunos sectores como minería, ahí sí no va a importar, no, la reiterancia no importa, es tolerancia cero por siempre, o sea, no puedes llegar con absolutamente, ni con el aire de alguien que ha tomado, o sea, no puedes, ¿ok? Acá tampoco. El siguiente caso es igual, y en este caso el trabajador presentaba 0,30 de gramos por litro de alcohol en la sangre, incluso menos, ¿ok? Y aquí lo que alega, o este trabajador era un operario de maquinaria pesada y asiste con estos gramos por litro de alcohol en la sangre, y lo que dice es, pero yo no llegué a operar absolutamente nada y no llegué a causar daño a nadie, es lo que dice él, ¿no? Entonces, nuevamente, la norma o la Suprema, mejor dicho, dice, ok, la norma te dice reiterancia, pero en este caso no es necesaria la reiterancia cuando la función del trabajador tiene una excepcional gravedad. Al tratarse de un operario de maquinaria pesada, la falta tiene una gravedad extrema por un riesgo totalmente intrínseco a la posición, ¿no? Entonces, no importa cuántos gramos por litro de alcohol en la sangre tengas, es totalmente irrelevante. Para una relación laboral es tolerancia cero, ¿ok? Y no podemos utilizar los mismos parámetros a nivel penal o a nivel civil, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Trabajar bajo los efectos del alcohol infringe nuevamente la buena fe laboral, el deber de diligencia, y no va a estar obligado el empleador a esperar que el trabajador, en efecto, digamos, actúe para que exista un daño, ¿no? Simplemente la sola exposición al riesgo que genera una persona en estado de embriaguez ya lo justifica para poder despedirlo, ¿ok? Entonces la tolerancia del alcohol es cero. La última casación que salió hace algunos días incluso tiene menos, tiene 0,10 por gramos de litro de alcohol en la sangre. Entonces digamos que esa está siendo la forma en la que está fallando la Suprema actualmente, para que lo puedan saber. Obviamente todas estas conclusiones a las que llega la Corte Suprema pueden cambiar, sin embargo, es como se están fallando
en los últimos años, más la última, pues que es de 0.10 por gramos de litro de alcohol en la sangre, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta ello para que en caso el domingo decidiéramos tomar antes de ir al lunes, hay que ver en qué posición tenemos en la empresa o a quiénes de repente vamos a evaluar para evitar poner en exposición los bienes de la empresa y a otros trabajadores respecto de estos trabajadores que deciden de repente tomar un día antes, pues, ¿no? Luego tenemos el casito de las tardanzas reiteradas, que es algo que siempre, digamos, me consultan. Esta es una casación del año 2009, en el que un trabajador llegó tarde los días 27, 29 y 30 de enero, o sea, 3 días seguidos, casi seguidos, en un solo mes, por los cuales se le puso el memo y una suspensión. Y luego ahí nomás, el 9 de febrero, vuelve a llegar tarde. Entonces, con esta última se hace el despido, ¿no? Entonces, la persona que fue despedida decide presentar una demanda por despido incausado y solicitar su reposición. El argumento principal es que había existido abuso de poder, ¿ok? El juez de primera instancia dijo que la empresa había seguido con el procedimiento adecuado y que por lo tanto no existía un despido incausado. Sin embargo, la sala, la segunda instancia, declara fundada la demanda y dice que la empresa no habría evaluado la gravedad de la falta y la proporcionalidad para evaluar las sanciones a ser aplicadas, ¿no? O sea, básicamente dijo como que era excesivo despedirlo por las tardanzas reiteradas, ¿no? A pesar de que la norma te dice que puedes hacerlo, ¿no? Entonces, para la sala, este despido era incausado y que por lo tanto había que reponer al trabajador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema al final sobre este caso luego de que la empresa presenta un recurso de casación, ¿no? Acá hay aspectos bien importantes que nos van a ayudar a ver cómo vamos a poder medir las tardanzas en la empresa, ¿no? Lo primero es que estableció o dijo que el horario de trabajo es aquel momento o lapso de tiempo en el que un trabajador se encuentra a disposición del empleador para la prestación de sus servicios. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Y el cual comprende desde el ingreso hasta la salida del trabajador en el puesto o centro de trabajo. Hasta ahí también todos estamos de acuerdo. Entonces, ¿a quién le corresponde asistir a trabajar? Al trabajador. ¿Y cuándo? En los días pactados. ¿Y en qué horario? De acuerdo al horario que me han puesto. Hasta ahí también todos de acuerdo, ¿no? Y la Suprema, cuando analiza la impuntualidad, dice algo bien importante, ¿no? Para que se configure, dice, la falta grave de despido como tardanza reiterada, tenemos que ver que existe una actitud del trabajador reñida con el deber de diligencia, es decir, que le importa poco o nada llegar tarde. O sea, ya llego tarde siempre, pues, me da lo mismo. Ya lleguemos tarde, ¿no? No pasa lo mismo con un trabajador que ocasional o aisladamente llega tarde, o sea, de vez en cuando, ¿no? Que hay por ahí alguna justificación, entonces tenemos que empezar a medir por ahí, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para poder ver las sanciones que vamos a ir aplicando, ¿no? Y obviamente si la otra persona es ocasional, pero lo hizo seguido, ni modo, pues, ¿no? Cayó justamente en la causal, ¿no? Entonces, es la primera parte que analiza la Corte Suprema, ¿no? Ahora, me preguntarán, Carla, ¿cuántas tardanzas reiteradas? No dice la norma. ¿Y a partir de qué número? ¿Y puedo establecer el número? No te lo recomiendo, ¿no? O sea, no te recomiendo darte de brazos con ese tema, sino que evaluemos caso por caso, ¿no? Incluso la Suprema, en esta casación, cita un expediente del Tribunal Constitucional en el que habla también de las tardanzas y dice, ¿no? Las tardanzas reiteradas configuran falta grave que justifica un despido cuando fueron previamente objeto de constantes sanciones y a pesar de haberte sancionado a ti como trabajador, no ocasionaron ningún cambio de conducta. Como verán, el análisis va hacia la conducta real del trabajador, hacia si realmente le llega a llegar tarde o no, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿no? Entonces, les dejo aquí el número también del
del expediente del Tribunal Constitucional para que puedan revisar de repente estas casaciones que les pongo y por ahí puedan de repente resolver algún caso que les esté causando un dolor de cabeza, ¿no? Voy a leer algunas consultas del chat en este punto antes de pasar a los principios. A ver si es que por ahí voy a ir leyendo algunas, si es que por ahí se han presentado. Veo que hay varias, voy a retroceder hasta el inicio. Ok. Correcto, no todas las sanciones son las mismas para todos los trabajadores. Ajá, estoy transcribiendo. Es por la edad que tiene el trabajador, del cual yo describo. Otro motivo por que los empleadores no ratifican el contrato es por la edad. Creo que no he comentado aquí sobre los contratos, pero en el diplomado tenemos una clase específica sobre los contratos de trabajo. Entonces ahí lo podemos conversar. Es abandono del puesto de trabajo en caso de marcar su asistencia y regresar media hora después del inicio. Sí, también podría ser, tendríamos que evaluar, ¿no? También podría ser un abandono o una entrega de información falsa, ¿no? Va a depender de la posición que ocupa el trabajador. Si es un vigilante que tiene que estar y se va, abandono de trabajo. Pero si sale un administrativo que va y se sienta en su computadora y digamos que no tiene que estar vigilante, puede ser entrega de información falsa porque marqué, me fui y luego regresé, ¿no? Esta es para Iván Hurtado, ¿no? Los contratos CAS no los vemos en el diplomado, lamentablemente, cuando hacen la consulta sobre los contratos CAS y las personas nombradas. En realidad, en la gestión de disciplina laboral no estamos viendo estos temas. Luego tenemos por incumplimiento de funciones. Veo que no puede continuar con el mismo cargo de incumplimiento. Ok. Si tenemos una colaboradora que está incumpliendo con sus funciones y está gestando, tenemos que hacer una evaluación previa, ¿ok? Porque no es lo mismo que yo incumpla, digamos, y simplemente me cruzo de brazos y me surre, a que de repente yo esté asistiendo a una cita médica o me haya ido por una emergencia, ¿ok? Entonces, veamos bien el caso, María Caillagua, ¿ok? O de repente, claro, me mandan a hacer 5 cosas y yo hago 4 y digo, me olvidé una, obviamente pues ahí hay un incumplimiento, ¿no? Entonces, si ya van reiteradas y me están perjudicando en el área operativa, una más y podrían abrirse un caso de despido, ¿no? Pero hay que evaluar el caso, ¿sí? Bien importante ahí también porque a veces a mí me cuentan algo por el chat y luego yo voy haciendo preguntas y me dicen, no, la verdad es que me pidió permiso para ir al médico. No es que está incumpliendo, te ha pedido permiso, ¿no? Entonces, hay varias cositas, ¿no? El trabajador dice a su jefe inmediato que falta por salud, pero nunca manda su descanso médico. Claro, Luz, justamente por este tipo de temas es importante tener un protocolo que todos los trabajadores conozcan y si no presentan nunca, ¡pum!, se le manda su memo por no haber presentado su descanso médico. La siguiente, otro memo, la siguiente ya lo puedo despedir, porque está incumpliendo con una orden directa del empleador, la cual es presentar en X días, los que tú pongas, su certificado médico, y así tú tienes el poder para poder despedir, pues, ¿no? Entonces, por ahí, bien importante implementar este tipo de procedimientos, ¿ok? Si las despides, te pueden sancionar por despido injustificado. Recolocar a otro puesto de trabajo. No comprendo esa consulta, pero armar muñecos para despedir, esa tampoco la comprendí, pero vamos a seguir avanzando. Reiterada se refiere a cuántas veces como mínimo, más de 2, Nélida, pero que podamos cumplir con las sanciones, que es primero amonestaciones escritas, suspensiones y luego el despido. ¿Ok? No hay un número, como comenté hace un rato, pero puse el caso de una persona que había tenido 4 tardanzas reiteradas y a la cuarta la pudieron despedir. ¿Ok?
Tenemos, es obligación de las empresas dotar de alcoholímetros a su personal. O sea, no es obligatorio, pero si tu empresa tiene que medir digamos, el nivel de alcohol, tiene que tener alcoholímetros. No las va a traer el trabajador, ¿no? No las va a traer el trabajador, ¿no? Ujú. Perfecto, sí. Qué buen comentario el de Iván. En efecto, lo que pone es que el estado de alcoholemia está basado dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Me imagino que en la línea base, al hacer el IPC, la exposición a ciertos riesgos, están colocando eso. Yo me imagino, por favor me corriges, Iván, si es que estoy diciendo algo que no es. Y claro, en efecto, cualquier tipo de responsabilidad siempre va a ser de la empresa y luego la idea es demostrar hasta qué punto no fue su responsabilidad, ¿no? Luego tenemos, en caso del despido por hostigamiento sexual simulado, que se, el hostigamiento sexual simulado, eso quiere decir que hubo una mala investigación del comité. Correspondería que puedas hacer una demanda porque digamos, ha habido alguna afectación en la investigación del hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, se te ha despedido justamente por un caso de hostigamiento sexual que fue mal, no solamente mal investigado, sino mal sancionado, puedes cuestionarlo, ¿no? Y algunos llegan después. Ok, muy buena pregunta la de Mavit Mesa que dice, ¿no? Hay trabajadores que llegan tarde, pero dicen que se quedan más de la hora. Ya, esa es una pregunta que también me la hicieron la semana pasada. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si hay un horario de trabajo, vamos a suponer de 9 a 6, y estoy llegando 20 minutos tarde, no es que yo me quedo 6 y 20 y lo compenso. Así no funciona. Para que puedas despedir por tardanzas, ese sistema no te va a funcionar. Primero tienes que hacer el descuento de los 20 minutos de tardanza. Segundo, tienes que sancionar. Y a las 6 en punto se tiene que ir, nada que compensa. Si tú aceptas la compensación o el empleador, Mavit, estás como moviendo el horario de trabajo, lo que en realidad estás generando es 20 minutos de hora extra de trabajo que tendrías que pagar. Y no hay un acuerdo. Todo lo que se haga antes del inicio de la jornada o después del inicio de la jornada es hora extra. Ya, entonces, si no todo el mundo tendría en horario de trabajo movible, pues entonces yo podría decir, llego a mi oficina a 10 de la mañana y me voy a las 7, porque como ya, pues compenso una horita, todo bien. Imagínate que todos sus trabajadores te digan eso, entonces todos podrían llegar de 12 a 8, de 1 a 9. Ay, mejor voy a las 7 de la mañana para salir a las 4. Eso es lo que estamos generando cuando decimos, me quedo tarde. Entonces, veamos hasta qué punto los trabajadores que tienen un horario de trabajo van a trabajar en sobretiempo. Y si es que va a haber ese sobretiempo, ¿se lo estoy pagando o no se lo estoy pagando? Analicemos. Ojo, pero los que tienen la obligatoriedad de marcar control de asistencia, horario de trabajo, no aquellos que son no sujetos a fiscalización inmediata, es decir, que no tienen un horario de trabajo como los abogados, que no tenemos un horario de trabajo. ¿Okay? Podemos trabajar infinitas horas y no pasa nada. O sea, es más, puedo llegar yo tarde y en verdad quedarme 12 de la noche porque ya sé lo que tengo que acabar, ¿no? O sea, hay una independencia en mi trabajo. Basta con que yo acabe con los 10 casos que tengo independientemente de la hora. Yo los acabo, todo bien. No pasa lo mismo con la gente que tiene un horario de trabajo, ¿ok, Mavit? Revisa esos casos porque lo que estaría pasando con aquellas personas que se quedan luego del horario de trabajo es que hay un acto de trabajo en sobretiempo y habría que pagar horas extras, ¿ok? Ernesto, no, me hace la pregunta de que si ya le llamó la atención varias veces de forma oral, ¿lo puedo suspender? La norma te dice amonestación escrita, suspensión y despido. La oral es una extra que tú has decidido hacer, pero tiene que haber un memo escrito. Si no hay un memo escrito, no, no estás activando el mecanismo, como dice la norma.
amonestación escrita, suspensión y despido. ¿Cuántas veces? Tampoco te lo dice la norma, dice reiterada, tardanza reiterada. Entonces, a partir de la segunda ya le puedes mandar un memo. A la tercera ya lo puedes suspender, como el caso que acabo de poner, ¿no? A la cuarta lo despidieron, ¿no? No sé si por ahí, Enrique, podemos abrir 5 minutitos el micrófono y yo sigo con la clase, porfa, porque hasta ahí voy a responder las consultas del chat, ¿ok? Claro que sí, doctora. En estos momentos acabo de activar los micrófonos. Los micrófonos se encuentran habilitados. Por favor, Estimado levanten la participante. mano si es que alguien va a participar para poder llamarlos por su nombre por orden, ¿sí? Hay alguien que se llama Juan que está levantando su mano. ¿Sí, Juan? ¿Te escuchamos? Creo que tu micro está apagado, Juan. Mm, creo que tu micro está apagado. Ya. Bueno, de repente lo puedes escribir, ¿sí, Juan? Para yo continuar. Ok, vamos a continuar con la clase. Entonces, ahora conversando un poquito sobre los principios del procedimiento disciplinario en general, estábamos hablando de la proporcionalidad. Doctora, pero yo levanté mi mano. Buenas noches. Ah, perdón, a ver, no me aparece. A ver, dame un segundito que le voy a dar clic aquí. Carmen, ahí está, ve. Sí, Carmen, cuéntame. Ya, doctora, mi consulta es, por ejemplo, el reglamento interno de trabajo en una empresa de transporte urbano. Por ejemplo, los trabajadores van y hacen su reclamo y salen en redes sociales a indisponer a la empresa. Entonces, ¿se les tiene que llamar la atención o no? Pero depende, Carmen. Necesito saber qué significa indisponer a la empresa. Si yo salgo en televisión y digo, no estoy de acuerdo con este reglamento interno de trabajo, no da pie a ningún tipo de sanción. Diferente es que yo pueda decir, los que han inventado este reglamento interno de trabajo son unos tales por cuales y me pongo a insultarlos. ¿Cuál es el caso? Insultan. Si hay insultos, estamos dentro de la causal de faltamiento de palabra verbal y por lo tanto se le podría despedir, sí. La idea es que puedan grabar los clips de los videos donde salen insultando los trabajadores a los representantes de la empresa, al empleador o a otros trabajadores para poder armar el caso. Sí, claro que sí. Si es que hay insultos, como los que me comentas, sí. Mira. Y para terminar, le digo, usted dijo que para las horas extras tiene que haber un acuerdo. Sí, claro, porque el trabajo de horas extras es voluntario, no es obligatorio. Por lo tanto, tiene que haber un acuerdo. Un acuerdo que en el contrato de trabajo No, son acuerdos independientes. El contrato de trabajo no va a plasmar cuántas veces voy a hacer horas extras en la vida laboral. Cada vez que voy a hacer hora extra, tengo que poder tener mi acuerdo en el que yo estoy de acuerdo en trabajar horas extras. Y ahí va a figurar el tiempo, ¿no? Puedo pero poner. ese acuerdo es mediante una declaración jurada. Es un acuerdo entre partes, no es una declaración jurada, es un acuerdo entre partes, es un acuerdo donde figura nombre de la empresa, nombre del trabajador y que ambos pueden estar de acuerdo. Ok, gracias. Sí. No, Ernesto, no puede ser tácito porque luego el trabajador se puede inventar que lo obligaron. Se puede inventar que lo obligaron y el trabajo forzado en sobretiempo es una infracción muy grave.
para Sunafil. Entonces, como empresa no te va a convenir que es poner tácito, ¿no? Ujú. Listo, entonces voy a continuar, ¿ok? Doctora, buenas noches. Sí, después vamos a continuar con las preguntas, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Entonces, dentro de los principios del procedimiento disciplinario tenemos la proporcionalidad, ¿no? Como comentaba hace un momento, no es que yo voy a sancionar a mi trabajador diciendo rodíllate en chapitas 20 minutos y te perdono. Eso ya no existe, ¿no? Tenemos que ver cuál es la medida que voy a tomar en cuenta para la infracción o el incumplimiento que el trabajador ha cometido. Y para eso hago una evaluación si voy a amonestarlo verbalmente, si voy a mandarle un memorándum, voy a suspenderlo, voy a despedirlo, ¿no? Por ejemplo, es desproporcional si yo decido despedir a un trabajador que por primera vez se olvidó de no marcar su asistencia. Pues de repente es nuevo, nuevito, y el primer día me olvidé, despedido. O sea, no es proporcional, ¿ok? Luego también otro punto bien importante es la tipicidad. ¿Y qué es la tipicidad? Es conocer con claridad los hechos sucedidos para ver en qué conductas prohibidas ha caído el trabajador y así ver qué sanciones voy a aplicar, ¿no? Entonces, tengo que conocer bien, como el robo del filtro, ¿no? Si no me informan bien que hubo una apropiación del filtro y simplemente digo, miró el filtro y se fue, ya, si miras el filtro no es una infracción, ¿no? Pero si yo digo, no, lo encontramos con seguridad que se lo quiso llevar en su mochila, ya es diferente, ¿no? Entonces, veamos bien la forma de cómo estamos narrando los hechos de los cuales de repente somos testigos o de los cuales se nos informa para tener claridad y ver en cuáles de todas las causales que tenemos calzan, ¿ok? Luego tenemos el principio de inmediatez, sobre el cual siempre me hacen preguntas de cuántos días, cuánto tiempo, ya, no existe un tiempo, no existe días. ¿Qué significa la inmediatez? Significa que el empleador debe sancionar lo más pronto posible. Si no sanciona lo más pronto posible, se entiende que ha olvidado la falta o la está condonando. Pero Carla, ¿cuántos días? No, o sea, si yo me entero, por ejemplo, de hoy, de la apropiación de un bien, hoy estamos miércoles, ¿verdad? Por lo menos al lunes de la próxima semana yo tendría que tener lista mi carta de preaviso de despido. Pero imagínense que estamos, hoy día que estamos, 12 de agosto y le mando su carta de preaviso de despido el 15 de noviembre. ¿Ustedes creen que está bien? 15 de noviembre le mando su carta de preaviso de despido. No. Sin embargo, si hoy, por ejemplo, me entero de un acto de hostigamiento sexual y se va a abrir toda una investigación que dura más o menos 22 días calendarios, es lógico que después de esos 22 días calendarios yo inicie un procedimiento de despido, ¿ok? Hay una justificación que va a permitir que en caso me fiscalicen yo pueda decir, oye, estoy cumpliendo con los plazos de la norma para la investigación de un caso de hostigamiento sexual, ¿ok? También acá es bien importante. ¿Quién es la oficina encargada en cada una de sus empresas para enterarse de alguna falta? ¿Ya? Vamos a suponer que existe recursos humanos en todas las empresas. Entonces, si recursos humanos hoy miércoles toma, digamos, conocimiento de un acto que sucedió hace 2 semanas, pero que lamentablemente uno de los trabajadores no informó, puede iniciar este procedimiento, digamos, de despido, sí, con la justificación de que se le han entregado tarde y sobre todo que es el único órgano que va a poder realizar un procedimiento disciplinario, ¿okay? Diferente es que haya llegado y que recursos humanos simplemente decidiera no hacer nada, ¿ok? Entonces hay ciertas justificantes que nos permiten ir adelante, ¿ya? Pero evitemos eso. Para eso creamos protocolos. Si es que de repente tenemos oficinas desconcentradas a nivel nacional, y me pasó un caso en Talara, donde yo digo, oye, pero acá hay como 5 faltas, ¿por qué recién me están llegando? Ah, doctora, es que esperamos que todas se acumulen y a fin de mes mandamos. O sea, y las 5 eran como de los primeros 8 días del mes y me lo mandaron el 30, ¿no? Entonces, por eso es importante la comunicación, comuniquemos que tienen que actuar rápido, ¿ya? En informar. Luego, otro de los principios es que obviamente tiene que haber un respeto a los derechos del trabajador y su dignidad. Y el último, que está en latín,
que de repente no todos van a poder entender a primera línea, es el no ves y miden, y significa que un trabajador no puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho. Y me voy a detener acá porque voy a tener que poner un ejemplo que en verdad muchos va a parecer una locura, pero lo tengo que poner porque se han caído casos y ha habido reposiciones de trabajadores por este punto. Y es que, por ejemplo, yo, jefe, me doy cuenta que un trabajador la está recontra fregando en un tema. Y voy y le llamo la atención, le grito, le digo absolutamente todo hasta de lo que se va a morir. Y luego voy a recursos humanos y le digo, suspéndelo, ha hecho todo esto. Recursos humanos no se entera que ya le gritó, que es una llamada de atención. Ojo, es una llamada de atención verbal. ¿Y qué hace recursos humanos? No sabe y le manda su suspensión y este trabajador cuestiona esa suspensión a nivel judicial. Y el juez le va a dar la razón porque el mismo hecho que causó tanto la llamada de atención como la suspensión es uno solo. Entonces va a dejar sin piso al empleador. Cuando existan este tipo de situaciones en las que vemos que un trabajador ya se pasó, se superpasó de la raya, yo sé que esto es complejo, complicado a nivel personal y si es que no está en mi poder, digamos, sancionatorio, jefe inmediato lo estoy reportando inmediatamente y te vas a tener que atener a las consecuencias de lo que está pasando. Nada más, nada más. Y que recursos humanos se enteren. Y por otro lado, recursos humanos, preguntar al jefe que está informando, ¿le has dicho algo? ¿Qué le has dicho? ¿Ya le llamaste la atención? Pregunten. Porque si no hay comunicación, se puede caer un caso justamente por este motivo. ¿Ok? Vamos a pasar a las etapas de un procedimiento disciplinario que no termina en un despido y luego en el que termina en un despido. ¿Y por qué hemos hecho esta división? Porque justamente es una FIL en el año 2022, sacó una resolución en la que establecía que el trabajador tiene derecho a presentar sus descargos ante alguna falta que le esté imputando su empleador y que tiene derecho a algunos días para responder, ¿no? Entonces, justamente lo que comentaba hace un momento, ¿no? Yo lo puedo estar viendo al trabajador y supongamos que le vamos a poner un memo. ¿Qué tengo que hacer antes de poner un memo? Imputar cargos. Le imputo los cargos y le doy algunos días para que presente sus descargos el trabajador. Presentados o no presentados estos descargos, ya puedo, digamos que terminar mi memorándum o mi suspensión, ¿ok? Parece una locura, me dirán, Carla, mucho papeleo, mucha burocracia, ya, es lo que se está pidiendo actualmente en un procedimiento disciplinario. Ahora, no va a aplicar para todos los casos, porque hay algunos casos en los que es obvio, por ejemplo, que tú ves a un trabajador hombre darle una cachetada a una trabajadora mujer. Un acto de violencia, no vamos a esperar los descargos, pues es obvio, hay una flagrancia, ¿no? Vamos a aplicar una medida disciplinaria inmediata. Pero diferente es que se haya malogrado una máquina y haya 2 trabajadores involucrados y los 2 estén echando la culpa, pues vamos a iniciar este procedimiento disciplinario en el que cada uno va a presentar sus descargos, ¿no? Entonces, lamentablemente va a haber o va a tenerse que tomar en cuenta el caso concreto, ¿ok? Carla, ¿cuántos días tengo para otorgar a los trabajadores? No existe un plazo, sin embargo, yo acá les pongo de ejemplo de 3 a 6. ¿Y por qué 3? Porque a mí me parece un plazo razonable para responder. ¿Y por qué 6 o máximo hasta 6? Porque 6 se otorga en un procedimiento que termina en despido, por ejemplo. Pero si les parece excesivo, pueden ustedes colocar 3 días. Nada más, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si en este procedimiento disciplinario que yo no iba a aplicar una sanción, me entero de cosas que a mí me llevan a decir, no, esto está para un despido? Por ejemplo, me detengo en el caso de estos 2 trabajadores donde se malogró una máquina, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que entre los 2, mientras se acusan, en realidad los 2 estaban jajaja, jijiji, jugando, incumpliendo con todos los protocolos de seguridad, y por estar jajaja, jijiji, se les mete unos guantes que cada uno tenía en una mano
la planta absorbe, la máquina absorbe, se lo come, casi se come los brazos de ellos. Entonces hay un claro incumplimiento de los protocolos de seguridad. Vamos a suponer que es una empresa de alimentos que tiene una gravedad particular porque fabricamos alimentos. Ustedes imaginan que cae un dedo y se manchen pues un montón de sacos de arroz. Hay un perjuicio económico bien importante, ¿no? Entonces, esa evaluación, por ejemplo, podría llevar a el siguiente, ¿no? Las etapas de un procedimiento de despido. Si yo en ese momento me voy enterando con los descargos de ese trabajador, no necesito terminar el procedimiento disciplinario que no termina en despido, sino al contrario, consulto con el abogado que tengo o con el jefe y digo, no, podemos iniciar un procedimiento de despido e imputamos una carta de preaviso de despido, ¿no? Y para esto hago mi evaluación, en dónde calzan las faltas graves, incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, incumplimiento de las normas del reglamento interno de trabajo, incumplimiento de las normas de seguridad y salud para el caso de los dos trabajadores que están fugando, ¿no? Y aquí es donde obligatoriamente se otorga 6 días naturales. Carla, el trabajador no quiere recibir la carta de preaviso de despido. ¿Qué hago? La mandas notarialmente. ¿Ok? Carla, el trabajador tiene que venir durante esos 6 días que yo le doy de plazo para responder. Puede asistir. Si tú lo necesitas, puede asistir a laboral, pero también puede ser que no lo quieras ver, lo puedes exonerar. Solo recordemos que esos días son pagados. Si tú decides que lo exoneras, igual son pagados. ¿Ok? Y dependiendo de los descargos, se tomará la decisión de despedirlo y nuevamente hay que enviar la carta de despido. Se va a negar de repente a recibirlo, hay que enviarlo de forma notarial. ¿Ok? Y mientras tanto, si tenemos WhatsApp, otro, también se lo vamos mandando por ahí para que lo vaya leyendo, pero una vez que tengamos la conformidad, digamos, notarial, ante la negativa de recibirlo, ya, digamos, con eso ya está cerrado el caso, ¿sí? Recordemos también que al momento del cese de un trabajador debemos de tener listas ya la liquidación de beneficios sociales, el certificado de trabajo, la carta de liberación de CTS. ¿Y qué pasa si no quiere recibir nada de parte de ustedes? Ni el dinero, ni absolutamente nada. Se puede iniciar un proceso no contencioso de consignación de beneficios sociales, donde yo todo le doy al juez y el juez se va a encargar. Yo me olvido, yo como empleador cumplí y me olvido, y el juez es quien va a tener que hacer, digamos, todo este procedimiento. ¿Ok? Antes de entrar a las buenas prácticas en materia disciplinaria, de repente tienen algunas consultas sobre estos puntos, así que voy a revisar rapidito el chat si es que tuvieran alguna consulta. Hola Rosa, sí, la causal de retiro de confianza es una causal que se utiliza para desvincular a un trabajador que es de confianza, pero tiene que ser objetiva, ¿ok? No es porque no le caiga bien a su jefe, sino que tiene que haber una justificación mayor, ¿ok? Ok. Aquí hay una pregunta bien interesante de Milagros Chawin, que dice, todos los días llega tarde aduciendo que está dentro del tiempo de tolerancia. Yo quiero preguntarle a Milagros, si es que por favor, Enrique, podemos abrir los micrófonos. ¿Para qué han establecido la tolerancia? Micrófonos habilitados. ¿Para no sancionar o para... ¿cuál es el fin de la tolerancia? Porque en la tolerancia incluso llegar tarde es un incumplimiento, pero ¿cuál es el fin de la tolerancia? ¿No descontar? ¿Cuál es el fin? Quiero saber, Milagros. No sé si Milagros Chawin, que me hizo esta consulta, está por ahí. Ok, creo que... No tengo conocimiento de eso, simplemente fue una empresa nueva que ingresé y estaba viendo a una trabajadora que estaba llegando tarde, pero no pude consultar al abogado laboralista. Justamente establecer una tolerancia es un arma de doble filo,
porque para los empleadores, para el empleador es simplemente, vamos a dar una tolerancia para que puedan ingresar al centro de trabajo, no ser descontados, ¿ok? Y mantener la fiesta en paz. Pero para un trabajador puede ser, me están perdonando absolutamente todo, yo llego 9:15, pero llego 9:15 todos los días. Ese es el problema de la tolerancia, que no está bien comunicada, ¿ya? Entonces, ese es el entendimiento, ojo, que tiene casi el 100% de los trabajadores cuando ven un reglamento interno de trabajo con tolerancia o un horario de trabajo con tolerancia. Y lo que no entienden es que la tolerancia es excepcional y es para no descontar. Milagros, igual le descuentan las tardanzas a los trabajadores que llegan dentro de los minutos de la tolerancia, quiero saber. No le estaba descontando, sino que por eso era mi duda de que Justamente, tenía para ¿viste? descontar. Es para ayudar, o sea, quieres ayudar al trabajador y el trabajador te dice, pero estoy dentro de la tolerancia, pues yo puedo llegar tarde. Y no es así, es justamente para no afectarte económicamente, pero eso no quiere decir que llegues tarde. Así que sí puedes sancionar a la persona que llega tarde en el momento de la tolerancia, en esos minutos de tolerancia. ¿Las puedes empezar a sancionar? Sí, por supuesto, porque el horario de trabajo es, vamos a suponer, 9 de la mañana, y la tolerancia funciona justamente para no descontar y ayudar. Pero, ojo, convérsalo con el abogado que tengas dentro de la empresa, porque no sé cuál ha sido la comunicación verbal que se ha dado a los trabajadores o si está explícita en el reglamento interno de trabajo sobre la función de la tolerancia. ¿Ok? Por eso yo recomiendo que nunca pongan tolerancia, porque lleva a estas confusiones y lleva a que a los empleadores se les ate de brazos para poder aplicar sanciones por tardanzas reiteradas. Porque así como esta trabajadora, hay muchos trabajadores. Entonces, convérsalo, Milagros, ¿sí? Pero yo he visto casos en la Corte Suprema donde, a pesar de que existe periodo de tolerancia, eso no habilita al trabajador a llegar tarde. Y como comentaba en el caso que expliqué hace un momento, tenemos que ver el ánimo. ¿El ánimo es ocasional o me llega a llegar tarde? ¿Cuál es el ánimo de esa trabajadora? ¿Le da lo mismo llegar tarde o es ocasional que llega tarde? ¿Cuál es el ánimo? Doctora, buenas noches. Una consulta. En el Este, caso de los Julie, locadores, sorry, estaba conversando con Milagros del tema de la tardanza. Justo le estaba preguntando a ella. disculpe. Sí, no te preocupes. Llega tarde todos los días, ¿no? Y es una trabajadora que ha sido repuesta por un despido arbitrario y por eso yo estaba pensando si se le podía hacer algo, porque Ya. ya abusa todos los días, llega aduciendo eso que está dentro del Y problema. encima llega tarde porque ha sido repuesta. O sea, ya tiene el poder, vamos a decir así. Hay un mal manejo para la desvinculación que tuvo ella. De repente, la única forma es cambiar el reglamento interno de trabajo y establecer tolerancia cero a cualquier tolerancia, ¿no? Eso es lo que se podría hacer. Para que luego, a partir de eso, tú tengas la facultad de que aquí nadie llega tarde y tampoco hay tolerancia. Pero es un cambio para todos, no para ella. Es absolutamente para todos, ¿no? Entonces, sí. Eso es lo que pasa justamente con las reposiciones que se intentan evitar cuando los casos, digamos, tienen una causal justa de despido, ¿no? Entonces, ahora sí, a la pregunta perdóname que te corté, dame un segundito. Hola, ¿podrían hacer una prelación entre los que han levantado la mano? Porque yo levanté la mano cuando había 9, ahora son 12. Yo después tengo a alguien llamado, a ver, o sea, no sé si pueden, Alicia, tengo una lista de personas que tienen la mano levantada. Tengo a Juan que no tenía habilitado el micrófono, no sé si ahorita tiene habilitado el micrófono Juan Reque. Y si no lo tienes habilitado, Juan, pasamos a Elmer Montes, por favor. Ok, si Elmer Montes tampoco está, Gabriela Rodríguez. Ok, creo que tampoco. Mayra Cayagua. Buenas noches, señorita Carla. Sí, Hola, ¿cómo estás, María? mi Perdóname. nombre es María. Sí, te Sí, dije Mayra, perdóname. ya. Cuéntame.
Sí, señorita Carla, justo sobre lo que le escribí, sobre mi colaboradora gestante, si bien es cierto, somos contratistas de una unidad minera, ella tiene el cargo de habilitadora. Lo que pasa es que anteriormente, pues ella cumplía con sus funciones, ¿no? Pero desde que ella ya se puso mal, las funciones ya no les está cumpliendo, se olvida de varias cosas y por ende esto está perjudicando al área de operaciones. Entonces, trabajamos en mina con equipos y la habilitación del personal, si no está habilitado o no está actualizado en el sistema, lamentablemente el servicio no continúa o nos paran. Ujú. Ella tiene olvidos, me dices, ¿no? Sí, ¿Olvidos? y se olvida, no le da seguimiento a todo ese personal, ¿no? Cuando Entonces, conversas con ella, ¿cuál es la justificación? bueno, lo que ella me indica, sí, se me pasó, no, es que estuve full, ¿no? Entonces, yo pienso que eso no es una justificación, pues, ¿no? Es correcto. Entonces, sí, no es una justificación. Y ahora, en el estado en que está, lo que yo sí le he propuesto es hacer el cambio de cargo, ¿no? Tal vez a un proyecto más pequeño, de menor personal, Ujú, no ya pueda controlarlo, ¿no? Pero muy aparte de ello, es un personal de 10 personas, o sea, ujú, el trabajo lo puede hacer en 1 hora, pero ujú. todo el día de las 8 horas, entonces le indiqué para que tal vez pueda hacer otras actividades más conexas al área de recursos humanos, de la cual también como que hubo resistencia, ¿no? Me dijo, no, que yo solamente me encargo entonces solo de este proyecto. Y Ujú. Ya, es que sí, ahí sí hay un cambio rotundo en sus labores, sí podría haber habido esta consecuencia que me comentas, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido finalmente la aceptación de la trabajadora? le indiqué el cambio de cargo a, bueno, asistente de habilitación, asistente a recursos humanos, ¿no? Pero con este proyecto de menor cantidad, ¿no? El personal. Entonces, ya yo indiqué que ya le iba a aumentar 2 actividades más, ¿no? No como encargada de esas 2 actividades, sino como apoyo. Ujú. Eso es lo que le indiqué y me dijo, está bien, lo voy a aceptar, pero sí no te acredito que voy a cumplir como apoyo. Voy a firmar la adenda, pero no te acredito que él lo cumpla tal cual tú me exiges, ¿no? Ya, Entonces, pero ahí tampoco es correcto, o sea, le has hecho firmar ya una adenda y la no, trabajadora no, 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 básicamente te ha todavía dicho. no Claro. la hice Entonces, firmar. tienes dos caminos. La mantienes en el puesto de trabajo en el que está y ante los siguientes incumplimientos puedes abrir un procedimiento de despido por incumplimiento de obligaciones o de órdenes directas. No, lo que hay que empezar a hacer es lo siguiente. Estimada Pepita, ¿sí? Por favor, recordar que hay que hacer seguimiento de 10 casos. Por favor, me reportas esto a las 5 de la tarde. No te responde, primer incumplimiento, orden directa. No sé si tú eres su jefa directa o no, María, pero si hubiera un jefe directo, que lo haga el jefe directo. Al día siguiente, Pepita, no recibí respuesta sobre esta solicitud. Te ruego, por favor, que además del día de ayer, el día de hoy me puedas reportar esto. Siguiente. Eso es una resistencia a las órdenes. Es no Eso ser- no, eso sí, es, eso justo también estuve haciendo, pero ujú. quizás de manera verbal. No, Y, por correo, María. El verbal es un saludo a la bandera. y ahí me No, Oscar, indicó, no es un hostigamiento, porque le estoy eso diciendo a mi justo me indicó trabajadora, que me no, estás le estoy diciendo a mi hostigando. trabajadora que haga su chamba, porque no le estoy pidiendo cosas extraordinarias, estoy pidiendo que haga las cosas que siempre le he pedido y que se está olvidando, y que su justificación es me olvidé. Su justificación no es, uy, perdóname María, me olvidé, mañana lo termino. Eso es otro tipo de actitud. Entonces, sí, puedes escribirle por correo solicitando que te reporte hacia el final del día. Sé que de repente es más chamba administrativa para ti, María, o el jefe directo, pero son las, digamos, decisiones que se tienen que tomar para que el trabajador también digamos, se avispe, porque no le estás diciendo dale 10 vueltas al campo con, digamos, tu nivel de gestación, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, no estoy pidiendo su trabajo, el trabajo que ya viene realizando siempre, ¿no? Entonces, eso, ¿ok? Ok, gracias, señorita Carla. Ujú. Ok, perdón, vamos a
a ver, antes de, aquí están mm, seguía Edwin Marcel Escobedo. Si no está, Alicia González. Si no está, Carol Campos. Hola, soy Alicia. Hola Alicia, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cuál es tu Hola, consulta? sí, doctora, una consulta. Nosotros tenemos, bueno, yo estoy en una secretaría técnica y hemos recibido varias denuncias contra un servidor que está en un puesto por un concurso público que ganó, pero que lo anularon y él presentó una medida cautelar. Alicia, problema es perdóname, que- por favor, las consultas son solo de relaciones laborales dentro del derecho privado, no dentro del sector público, me vas a disculpar, ¿sí? Sobre todo porque la clase de hoy es justamente gestión de la disciplina laboral, pero tomando en cuenta 728 y de las relaciones laborales que se basan en eso, ¿ok? Claro, este es un contrato 728. Ah, perfecto, entonces, Eh, Alicia, sigamos. sí, es Han 728. recibido... O sea, Ujú. el señor ganó un concurso que lo declararon nulo, él presentó una medida cautelar ante el Poder Judicial y se mantuvo en el puesto. El Ujú. problema es que el puesto tiene un plazo de vigencia máximo de 5 años y la medida cautelar ya este año ya cumplió 6 años. Entonces, La medida no, cautelar, perdón, ¿qué? perdón. El señor ya tiene, con la medida cautelar, ya tiene en ejercicio 6 años, lo cual contradice la vigencia del puesto. O sea, cada una de esas jefaturas solamente puede, por excepción, llegar hasta 5 años la persona. Luego tiene que ser rotada a otra, o sale de esa oficina y se va a otra, o también podría irse sin tener jefatura, pero mantener su nivel remunerativo, ¿no? El tema es que, como hay una medida cautelar, no se hace nada. Incluso hay bastantísimas denuncias contra esa persona y como secretaría no podemos hacer nada porque hay una medida cautelar del Poder Judicial. Mi pregunta es, más allá de hacerle ver al Poder Judicial que ya esta cautelar está superando el plazo de la norma para el ejercicio de funciones en ese mismo puesto, ¿qué se puede hacer, no? Porque, como te digo, yo no estoy en el área de procuraduría de la entidad, estoy en el área de la Secretaría Técnica y hay un montón de denuncias por este señor, ¿no? Que parece que, igual que la señora del caso anterior, ¿no? Que es repuesta por el Poder Judicial, se vuelven intocables. Esa es mi consulta, o sea, ¿qué acciones se puede hacer? Puedes iniciar tus procedimientos internos de sanción, pero primero va a tener que resolverse la medida cautelar de ¿no? O sea, tienes que comunicarte con Procuraduría para ver cómo va. O sea, tiene que haber un trabajo de ambos. Porque de nada sirve abrir un file personal del trabajador, abrir un procedimiento disciplinario si a la hora de la hora hay un pronunciamiento de un juez, ¿no? Entonces Claro, tienes no podemos sancionar. Ujú, sí, pero igual yo diría que ante todas las denuncias, para que no vean una inactividad, existan estas investigaciones y procedimientos disciplinarios como corresponde, y a la par vas conversando con Procuraduría para ver qué hay, porque si luego si no se ve una inacción, pues, ¿no? Una inacción completa ante todas las denuncias que se presentan contra esa persona, ¿no? Entonces, sí, y tienes que conversar con Procuraduría de todas maneras, pues, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora. Ujú. A ver, ya me perdí el orden, pero ya. La última va a ser Ada Echegaray antes de pasar al break, y si no está Ada, Julie Galvez, ¿ok? Una consultita. Yo sé que no me toca mi turno. Ya, Sí ok, estoy. Ada, sí, te escucho. Sí, consulta es si efectivamente donde yo trabajo, todos los trabajadores marcamos nuestro horario de entrada es de 8 a 5:30 con 1 hora de refrigerio. Pero hay trabajadores que sí, efectivamente, le dan tolerancia 10 minutos, han dicho ya, bueno, pues porque a veces el tráfico y cosas, ya. Pero la verdad que se pasan, a veces llegan 8:30, 8:40, 9, y ellos dicen, bueno, me queda media hora más y ya cumplo, ¿no? Pero como siempre yo le digo a ellos, no se trata de eso. En todo caso, yo también diría, voy a venir al mediodía y me voy a las 8 o a las 9 de la noche.
Entonces esto ya genera un conflicto con los demás trabajadores que sí llegamos temprano, nos vamos a nuestras horas. Y como usted lo dijo, el quedarse más horas implica a que ellos puedan pedir unas horas extras. Que efectivamente claro, este trabajador sí lo ha dicho, sí, bien prestamente, dice, a mí me deben pagar mis horas extras porque yo me quedo más de la hora. exacto. Aparte dice, a mí no me pagan por cuando me dicen que tengo que viajar, por ejemplo, para ver unos trabajos del mismo grupo que se hacen en otra provincia, dice, ¿no? A mí no me pagan la hora que me demora, el tiempo en viajar, por ejemplo, de Ica a Lima o de Lima, no sé, pues a Chancay o cosas así, ¿no? Y siempre viene con un tono desafiante, dice, ay, la empresa me debe tal cosa, y ya genera eso. Y aparte dice, bueno, si la gerente llega tarde, ¿por qué ella no nos da el ejemplo, no? Entonces, normal, o sea, a él le da igual eso y él dice eso. Su excusa de él es porque la gerente llega a la hora que le da la gana, se va a la hora que le da la gana y a ¿Por qué es nosotros nos gerente? exige. ¿Por qué es Exacto, gerente? ¿no? Entonces, exacto, él dice eso. Y después Bueno, dice, Ada, ¿por qué no sé otros si trabajadores? estás tú en el Mm, área de recursos humanos o no. ujú. Ada, Yo ¿estás tú no, en el yo no área estoy en de el área recursos de humanos? recursos humanos, Yo te yo estoy en la sugiero, parte administrativa, pero yo te sugiero tener una reunión, si tú eres la jefa, por ejemplo, con la gerente para alzar estos temas, sobre todo la incomodidad de los trabajadores que se esfuerzan en llegar temprano y los trabajadores que no se esfuerzan en llegar temprano y que piensan que compensando están supliendo la tardanza, porque lo que en verdad están generando son trabajos en horas extras después de las 5:30. Y eso es algo que de repente la gerenta de tu trabajo no lo sabe. Entonces, si esta persona quisiera ir antes Sunafil le va a dar la razón y le van a tener que pagar las horas extras. Obviamente, yo no sé si le están descontando su tardanza o no, que tendría que haber ahí un descuento, pero si no se le está descontando, hay una, digamos, nada. una doble pérdida económica para la empresa. La primera es no descuento y la segunda es no estoy pagando horas extras que luego me pueden pedir, ¿ya? Y ante incumplimientos de pago de horas extras, eso es una infracción muy grave. Lo que yo te sugiero es que te reúnas con tu gerente y le comentes el caso a nivel objetivo y genérico, ¿ok? No abocándolo solo a un trabajador, ya si luego deseas comentar el caso del trabajador en particular. Pero lo que podría pasar es que luego esta persona se queje a Sunafil y le abran el administrativo a la empresa y además de tener que pagar las horas extras, no de un trabajador, sino de todos aquellos que se quedan compensando, es que Sunafil le imponga una multa por el incumplimiento de la parte más importante, que el trabajo en sobretiempo es acordado, no es obligatorio. Y si no hay un documento en por medio de un Ya. Sí, trabajador pues y porque la de verdad que estoy de siempre hay muchos acuerdo, problemas se con considera todo. forzado. ¿Ok? Hay que Sí. tomar en cuenta este tema bien álgido. Y lo otro es, si hay minutos de tolerancia en el reglamento interno de trabajo, minutos de tolerancia, especifiquen para qué es la tolerancia, para permitir el ingreso, para no descontar, específiquenlo, porque si no lo que va a pasar es que piensan que es una modificación al horario de ingreso, ¿ok? Entonces, si piensan que es una modificación al horario de ingreso, tenemos un gran problema de entendimiento. Y es por eso que yo siempre sugiero no poner tolerancia en los reglamentos internos. Me van a decir, pero qué mala, Carla, porque por estas situaciones que yo les estoy comentando, porque los trabajadores piensan que se amplía el tiempo de ingreso y que por lo tanto nunca van a poder ser sancionados por tardanzas reiteradas. ¿Ya? Entonces, eso. Voy a darle pase a Enrique porque ya es la hora del break, así que continuamos con la clase y Ok. luego vienen las siguientes preguntas, ¿ok? Que veo varias, pero lamentablemente, chicos, no puedo abarcar a todas las personas, somos como 320, intento abarcar lo mejor que se pueda, así que me van a disculpar, así que le doy pase a Enrique, ¿sí? Pondré una consulta más de alguien llamada Marilyn que me dicen que si se puede hacer un cambio en su contrato de trabajo que cambia de 48 a 53 horas semanales, la respuesta es no, al menos que se vuelvan jornadas acumulativas y te den, por ejemplo,
4 días de trabajo por 3 días de descanso o algo así. Si te obligaran, puedes presentar una denuncia ante Sunafil, que pueden mantener tu nombre anónimo para que puedan visitar la empresa y evitar este cambio de jornada de trabajo, porque el tope máximo por ley, y está en la Constitución Política del Perú también, es 48 horas, no 53, ¿ok? 48 horas. Listo, así que voy a continuar con la clase. Vamos con las buenas prácticas en materia disciplinaria. Voy a volar porque solo nos quedan 20 minutitos. Antes de la configuración de una falta, es importante, y aquí hay algunas recomendaciones que yo digo, si tengo un reglamento interno de trabajo o planeo realizar un reglamento interno de trabajo, por favor evitemos categorizar las sanciones. Es decir, no colocar infracciones leves desde la A hasta la Z, infracciones graves desde la Z1 hasta 1.000.000, no. Simplemente colocar prohibiciones o incumplimientos, o como lo querramos poner, y que se aplicará la sanción correspondiente, porque eso va a evitar que ante una infracción yo solo pueda aplicar una sanción. Por ejemplo, derramo café en una laptop de la empresa. Yo la puedo haber puesto como infracción leve y por lo tanto solo una amonestación verbal. Sin embargo, yo vengo con toda la intención y vacío el café en la laptop de la empresa. Tengo toda la intención de malograr una herramienta con la que yo trabajo. Ah, pero el reglamento interno de trabajo señala que es leve, entonces no me puedes despedir. Entonces evitemos hacer estas categorizaciones, ¿ok? No, evitemos colocar un procedimiento adicional al establecido en la norma. Hay muchas empresas que por recomendación de los abogados colocan en sus reglamentos internos de trabajo que se va a conformar un comité disciplinario para la investigación de los incumplimientos y que una vez que este comité investigue recién se va a poner sancionar. Ya, bacán, pero muchas veces se olvidan. Y si se olvidan y el trabajador cuestiona a nivel judicial, van a tener que reponer a ese trabajador porque se comieron un paso importante que ustedes mismos colocaron en su reglamento interno de trabajo, así que eviten colocar cualquier extra. Sigan con el que dice la norma, ¿ok? Capacitemos al personal que va a sancionar. ¿Para qué? Para que evitemos el caso que les puse hace un momento de Pepito. El jefe se indignó, le dijo su vida entera y luego le dijo a Recursos Humanos, suspéndelo. Y ahí hay una doble aplicación de sanciones, la llamada atención verbal y la suspensión. Capacitemos para ver quiénes pueden realizar qué acción y hasta qué punto tienen que, lamentablemente, morderse la lengua e ir y simplemente decir, Recursos Humanos, encárgate, estos son los detalles, ¿ok? Para evitar estos cuestionamientos a nivel judicial. Como dije hace un momento, evitar formular reprimendas verbales o desplegar acciones inmediatas. Si no tengo un procedimiento, no conozco, converso siempre con Recursos Humanos, contabilidad, el que haga sus veces administración, ¿ok? Si tengo procedimientos similares, puedo elaborar un manual para que mis supervisores y jefes inmediatos puedan saber de repente cómo actuar ante qué falta, ¿no? Si siempre la gente llega tarde, puedo colocarlo. Si siempre meten la mano en una máquina donde no deben, coloco. ¿Cómo vamos a actuar para evitar que siga ocurriendo, pero sobre todo para que mis jefes sepan cómo actuar, ¿no? Entonces, podemos hacer eso, ¿sí? Siempre informar al personal, esto va para los mandos medios jefes, sobre lo que tú has hecho, ¿ok? Pucha, ¿sabes qué? La verdad le llamé la atención, le dije esto, para que haya honestidad y no se inicie un procedimiento disciplinario en vano. Si yo soy mando medio jefe, comunícalo, ¿ok? Después de la configuración de la falta grave, importante para todos los equipos de recursos humanos y contabilidad, ¿quién firma los papeles? El que tiene poder. ¿Y quién tiene poder? Revisar la escala de poderes de mi copia literal de la empresa. No que el jefe tiene. ¿Cómo sabes? ¿Acaso el jefe figura en la copia literal? Porque hubo un caso de la reposición de una trabajadora porque fue despedida por su jefa directa y la jefa no tenía poderes en la escala de poderes para despedirla, solo tenía poderes para mandarle una amonestación verbal, una amonestación escrita y una suspensión, más no para despedirla. ¿Ok? Importante tener eso claro, ¿ya? Y el equipo de recursos humanos, si el jefe no le quiere contar, pregúntele. ¿Le has llamado la atención ya por este tema? Pero dime la verdad, mira que reviso las cámaras, si es que hay, no, sí, revisemos, ¿ya? Y en las cartas de imputación no se dice, usted ha cometido, no, usted habría,
Aparentemente, por lo visto, porque estamos en una etapa de investigación inicial, ¿sí? Así que evitemos decir, usted ha hecho, yo lo vi, no, no, no. Se le habría visto siendo lo siguiente, siempre en hipotéticos, ¿sí? Recomendaciones específicas. Estos son artículos de reglamentos internos de trabajo que yo revisé para poder actualizar. Principales errores que encontré y confusiones, sobre todo para mí. Imagínense, para mí era confuso, para un trabajador, imagínense, pues, ¿no? Amonestación verbal. ¿Qué es una amonestación verbal? Esta sanción se considera como medida correctiva y se impone cuando una falta es primaria y no reviste de gravedad. ¿Qué cosa es una falta primaria? ¿Qué no reviste gravedad? ¿Dónde está eso? ¿Alguien sabe? No. Artículo 82, amonestación escrita, dice, aplicable cuando hay reincidencia en faltas primarias y revisten gravedad. O sea que si un trabajador golpea a otro trabajador con una cachetada, tiene que haber una reincidencia de la cachetada para recién ponerle un memo, por ejemplo. Yo mismo puse la palabra reincidencia en las faltas primarias. O sea, yo misma. Yo no entiendo qué es una falta primaria hasta acá. No figuraba en ese reglamento interno de trabajo, así que lo hicimos desde cero. Faltas merecedoras de amonestaciones escritas. Negligencia con consecuencia leve. ¿Qué es una negligencia con consecuencia leve? ¿Qué es una negligencia con consecuencia leve? Falta de colaboración cuando es esporádica. O sea que si veo un trabajador haciendo el levantamiento de una caja y se le va a caer y decido no colaborar, pero es la primera vez, es esporádico, amonestación escrita, pero si le hubiese ayudado, de repente evitábamos que ocurriera, no sé, pues, la caída de la caja a un tercero, ¿no? O sea, reitero, ausentarse de su lugar de trabajo sin el permiso correspondiente. O sea que soy controlador de aviones y me ausento sin el permiso, solamente me va a tocar una amonestación escrita. No importa si se estrellan los aviones. Yo leo mi reglamento, yo quiero irme pues a comprar una gaseosa, me ausento. Sin el permiso de nadie, me voy a comprar mi Coca-Cola. Solamente me van a poner una amonestación escrita, 2 aviones se chocan. Me voy al artículo 84, suspensión. Se aplica por faltas que importan una manifiesta alteración de la disciplina. O sea, esto es más grave que la primaria. Una manifiesta alteración de la disciplina es más que la primaria. Pero la primaria, o sea, sacando mis conclusiones, es ausentarme de mi lugar de trabajo, desempeñarme negligentemente. O sea, bien confuso, ¿no? Faltas merecedoras de suspensión. Negligencia que implique el entorpecimiento del normal desarrollo de trabajo. Pero si ustedes comparan, por ejemplo, el artículo 86 con el artículo 83, en el artículo 83 dice, te amonesto por escrito cuando hay una negligencia con consecuencia leve. Y en el artículo 86 dice, te suspendo cuando hay una negligencia que implique el entorpecimiento del normal desarrollo de trabajo. ¿No es casi lo mismo, pero no sabemos la diferencia? Es bien confuso, ¿no? La falta deliberada de colaboración. ¿Cómo sé que un trabajador no quiere colaborar deliberadamente? O sea, ¿qué más? Falta de respeto a los compañeros de trabajo. Ok. Ya esa, bueno, normal, ¿no? Faltamiento de obra en algún nivel jerárquico cuando no ocasione daño físico. O sea que si no ocasiona daño, normal. Pero hace rato veíamos un caso de la Corte Suprema donde un trabajador decía, bueno, estaba borracho, pero como no me subí en la máquina y no le hice daño a nadie, todo bien, ¿no? Y no importa si ocasionaste un daño o no, dijo la Corte Suprema, ¿no? La idea es que estabas borracho. Estos son ejemplos que tienen ustedes para que eviten colocar cosas tan complicadas en un reglamento interno de trabajo, porque si colocan cosas así, nadie va a entender.
O sea, esto está bien inleíble, pues, ¿no? O sea, creo que para todos. Y ojo, cuando intentemos comunicarle a alguien de una falta de un trabajador, evitemos hacer lo que dicen estos correos, ¿ya? Seamos más claros, pues. Mira, acá les traigo ejemplos también. Favor de proceder con la amonestación del colaborador ya que ha incumplido en sus funciones de validación de piezas ocasionando un reclamo al cliente. Adicional a ello, en abril se reportó otro incidente de este mismo personal por daño de piezas, pero entiendo que no ha habido un memo. Adjunto correo. No dice quién es el colaborador, a qué hora, cuántas piezas, el valor, qué pasó, el flujo, ¿no? Sino más. Tus recursos humanos va a tener que volver y preguntarme, ¿puedes explicar paso por paso? Creemos formatos específicos. Si es que sabemos que las personas nos van a entregar estos correos para recursos humanos, mejor un formato con preguntas y respuestas, donde tengan todos los detalles que tú necesites para poder hacer un memo o para poderlo mandar al abogado. Facilitemos, porque el abogado va a necesitar un montón de detalle para poder elaborar una falta. Con estos correos no se puede hacer nada, pues, ¿no? Otro correo. De acuerdo con lo conversado, ha habido un error en el despacho de una pieza. Hasta ahí, ok. Como observarán, las medidas de la pieza es 635 por 635, pero debió ser 760 por 760. Ok, está claro cuál es el error. Favor de atender el reclamo de manera urgente, el cliente se encuentra sumamente disgustado. Hasta ahí bien, pero faltó decir cuándo pasó eso, quién lo hizo, la hora, ¿no? O sea, mejor, pero no tanto. Otro. Para informarte que la equivocación del despacho del cliente se produjo por un error de segregación de un operario, el cual se confundió en segregarlo, ya que los códigos son similares. Ok, hubo una confusión en los códigos. Este error se produjo por exceso de confianza. No sabemos si es un exceso de confianza, la persona simplemente quiso decir eso, el cual ya fue comunicado a todo el almacén. Nuevamente, no hay un detalle de la fecha, la hora, acostumbrémonos a comunicar bien los hechos para que las personas que estén a cargo puedan hacer bien su chamba, ¿no? Y volviendo un poco al reglamento interno de trabajo, vuelvo a citar aquí como que consecuencias de lo que hacen los trabajadores, ¿no? Negligencia con consecuencia leve, sancionada con una amonestación escrita o negligencia que implique el entorpecimiento del normal desarrollo, sancionada con suspensión, o sea, una es escrita, otra suspensión. Reitero que los extractos que yo sacaba eran tan confusos que, o sea, no, imposible de sostener ese reglamento interno de trabajo, ¿no? Recomendaciones específicas cuando reviso estos tipos de reglamento interno de trabajo, creo guías para las aplicaciones de sanciones, siempre creo manuales de procedimientos de operativos que generan más incumplimientos para saber cuáles son. Evito colocar bajo cualquier circunstancia falta primaria, falta intermedia, no. Simplemente una lista de la posibilidad de todos los incumplimientos que se pueda tener y que se va a sancionar de acuerdo a ley. Nada más. Si no, me disparo los pies, yo misma me estoy colocando candados para poder aplicar otro tipo de sanciones, ¿ok? Preguntas frecuentes que me hacen sobre disciplina laboral. ¿Puedo despedir a un trabajador que en repetidas ocasiones se ausenta injustificadamente y no presenta ninguna justificación? Sí, por eso les he dicho, creo en un RIT o un procedimiento, y el trabajador falta, sí, mañana mi descanso médico. Sí, tienes 2 días, de acuerdo al procedimiento. No te presenta la justificación, lo puedes sancionar por incumplimiento de las órdenes directas que tú les estás dando de presentar una justificación. ¿Sí? Creen esos procedimientos. ¿Existe un plazo para iniciar un procedimiento disciplinario desde que la empresa toma conocimiento? No, pero la idea es que sea inmediato. No existe un plazo ni en la jurisprudencia ni en la norma. Entonces, hagámoslo inmediato, ¿no? ¿Puedo impedir la entrada al centro de trabajo a un trabajador que llegó tarde? Esta pregunta tiene varias respuestas, ¿ya? No todos los abogados pensamos igual. Desde mi punto de vista, no deberías impedir la entrada al centro de trabajo porque afectas el derecho de trabajo, porque ya existen sanciones para ello y es el descuento que le vas a hacer, posible suspensión, posible amonestación escrita, suspensión o despido, ¿ya? Para hay otras personas que sí, que es válido no dejarlo central.
¿sí? O sea, para mí no es válido. Entonces, ahí pueden tomar ustedes su propia postura. Las amonestaciones verbales deben ser dejadas en constancia por escrito. Es recomendable. Pueden hacerlo de la manera que ustedes quieran, formato de declaración jurada es mejor, ¿ok? ¿Puedo despedir a un trabajador que incurre en una misma falta de forma reiterada, a pesar de que estos incumplimientos se extienden en el tiempo? Sí, vamos a ver un casito rapidito para que me puedan entender, ¿ok? El empleador no va a poder desconocer el procedimiento que ha establecido en su reglamento interno de trabajo. Como les dije hace un momentito, si yo me invento que voy a conformar un comité disciplinario para investigar un incumplimiento previo, enviar una carta de preaviso de despido, normal, pero cúmplelo, hazlo, porque si no te va a pasar lo que pasó en esta casación de Puno, en el que un trabajador fue repuesto porque justamente no se siguió el procedimiento adicional establecido por el propio RIT de la empresa. Y esta persona tuvo que ser repuesta, ¿ya? Es una persona que fue despedida porque reubicó una cámara de videovigilancia de su propia oficina y obviamente no tenía autorización para eso y lo despidieron. Y lo repusieron porque la Corte Suprema vio que en el reglamento interno de trabajo había que conformar un comité que nunca se conformó, ¿ok? Luego tenemos el caso de la reiterancia como falta grave. Las que le comentaba hace un momentito. Es una trabajadora del sector bancario que realizaba operaciones bancarias directamente con clientes y le habían prohibido realizar operaciones directamente con clientes. No se podía hacer, ¿ok? Un año le llamaron la atención y ella dijo, ok, al siguiente año la volvieron a descubrir haciendo lo mismo y la despidieron. Y ustedes me dirán, Carla, pero la anterior falta pasó mucho tiempo. Ya sí, pero en este particular caso, proporcionalmente, estamos hablando de una situación bien particular y bien delicada como para que te olvides que estás prohibida de realizar operaciones bancarias directamente con los clientes, ¿ok? Si eres del banco, no te puedes olvidar. Es igual como la persona de la SUNAT. Está prohibido que tú des la buena pro a tu familia, ¿no? 2018, sí, estamos 2024, me olvidé de que yo no le podía dar la buena pro a mi familia, ¿no? Ya pues, es obvio que no te puedes olvidar de esas cosas, ¿ok? En este caso, principio de inmediatez, alguien le pretendió imputar una amonestación escrita a un trabajador por una tardanza que ocurrió 43 días atrás. ¿Ok? 43 días atrás esta persona había llegado tarde y recién hoy me llegó mi amonestación escrita. Este trabajador se enojó y se fue al Poder Judicial y lo cuestionó la amonestación escrita y ganó el caso. Y ganó el caso y no le pudieron poner esta sanción. Seamos consecuentes con lo que hacemos porque luego hay trabajadores que se vuelven intocables. Y este es el caso. ¿Ya? No sé por qué alguien se acordó de una tardanza de hace 43 días y 43 días después se la quiso poner. Este es el caso que les digo de la trabajadora que fue despedida por su jefe inmediata que no tenía poder para firmar cartas de preaviso de despido ni cartas de despido. O sea, por un formalismo, por una firma, la tuvieron que reponer a pesar de que en efecto había incumplido con sus labores. Revisemos las copias literales con las escalas de poderes. ¿Ok? Bueno, lamentablemente ya el curso, el tiempo ha volado, así que me van a perdonar. Felizmente tuvimos unos 20 minutos de preguntitas en la que puede absolver sus consultas. Así que espero les haya gustado y verlos en el diplomado.